Buen día. Punto. Bienvenidos. Aparte de los Boca River, por supuesto, hay 4 asuntos sobresalientes, pero tienen un orden. De eso queremos hablar en esta apertura, porque los signos lanzados por Cristina quedaron en la agenda publicada muy por delante del nuevo minué en la Corte Suprema, del cierto nerviosismo que hay en las negociaciones paritarias y de los cambios en el impuesto a los trabajadores en relación de dependencia. Y este orden de prelación muestra cómo vienen repartidas las cartas de los actores principales frente a un año electoral decisivo. Hasta las palabras presidenciales desde Chaco, hasta ahí, los medios opositores, no solo los medios, el conjunto de la oposición, se concentraron en alertar sobre otro ataque del oficialismo contra la independencia de la justicia. Primero fue una defensa cerrada en torno de Ricardo Lorenzetti y después de Carlos Fait. En ambos casos es una protección muy floja de papeles. El presidente de los Supremos se hizo reelegir como tal varios meses antes de que expire su periodo, a través de un mecanismo con ribetes escandalosos, porque la firma de Fait para reelegirlo se produjo en su domicilio y no, como señala el acta oficial, en la sala de situación del tribunal. Es decir, mintió la Corte. De todas maneras, como se dijo por estas horas, el tema no es dónde firma Fait, sino si sabe lo que firma. Pero, o por eso, la maniobra retroalimentó versiones muy extendidas acerca de si el juez, casi centenario, está en pleno uso de sus facultades mentales. Luego sucedió la autovictimización de Lorenzetti, todo en muy pocos días, Lorenzetti dijo que renunciaría a su reelección para enseguida renunciar a su renuncia a través de la ratificación del resto de los cortesanos. Y mientras tanto la oposición parlamentaria se niega sistemáticamente a considerar cualquier propuesta de nuevo miembro de la Corte que provenga del Ejecutivo y deja a este, que es el máximo tribunal de la Nación, en una suerte de limbo a espera de que la nueva constitución de la Corte sea resuelta por el próximo Senado. Esto último debería resultar particularmente llamativo porque ¿qué intenciones puede tener esa expectativa como no sean las de designar jueces adictos? Es una pregunta elemental y desnuda la hipocresía del republicanismo impoluto con que tanto gustan disfrazarse los cruzados opositores. Y también es obvio el marcaje de por qué Fait no da señales de vida, a fin de desmentir todas las conjeturas sobre su estado psíquico. Conjeturas y revelaciones concretas, como la de que no conoció al secretario, a su secretario, que le llevó el acta para firmar. Nada de todo esto afecta el operativo corrosivo de los medios de la oposición, que vuelven a enfrascarse en el avasallamiento oficial de las instituciones a falta de mejores recursos para desgastar al gobierno. Fallada la táctica Nisman, el amparo total a un supremo amigo de las corporaciones era el ardid que seguía y, no tengan dudas, cabe aguardar otros muchos por el estilo. Estaban en eso, los medios estaban en esto, la oposición estaba en esto, cuando Cristina pidió a los postulantes de su partido un baño de humildad porque, así lo dijo, para los verdaderos dirigentes políticos no hay cargos menores. Un paréntesis o un dicho sea de paso, la contundencia de esta solicitud presidencial oscureció informativamente el lugar desde donde la profirió.
El hospital pediátrico inaugurado en pleno centro de Resistencia y lindante al nosocomio para adultos de la provincia es algo espectacular, tanto en diseño como en capacidad operativa, y conforma una verdadera ciudad sanitaria que se completará con un hospital odontológico en el mismo predio. Por supuesto, salvo los chaqueños, probablemente nadie reparó en semejante dato porque la inauguración que importó fue la presidenta dando su primera definición cuasi explícita en la carrera electoral. Persuadida de que la cantidad de aspirantes oficialistas es un exceso inconveniente, y al resaltar el ejemplo de Jorge Capitanich bajando a competir por la intendencia de la capital de su provincia, tras haber sido 2 veces gobernador y jefe de gabinete nacional, cualquiera entendió, y entendió bien, que no debe haber sitio para las vanidades personales en una feria de candidaturas más dispersiva que aglutinante. Cristina habrá tomado nota de lo ocurrido aquí en la ciudad autónoma cuando en las primarias que ofrecieron pretendientes unificados, Salta, Santa Fe, Neuquén, las cosas funcionaron mucho mejor. Y la advertencia de la presidenta sonó centrada en la provincia de Buenos Aires para que algunos jefes de municipio, referentes territoriales y satélites diversos, sin ninguna probabilidad siquiera remota de acceder a cargos a ejecutivos mayores por vía electiva, eso quise decir, resignen aspiraciones y se focalicen en el barro o los armados en que trabajan hace tiempo. Julio, octubre se vienen encima y también es probable que la presidenta haya anotado la exitosa experiencia del PRO, que inventó apenas 2 fórmulas, o como mucho 3, si quiere sumarse a Martín Lustó, ya que tributa a la órbita macrista. Cristina por ahora expresó solamente lo que la inquieta, traducido en una larga lista de precandidatos para la gobernación bonaerense, unos 12, sin contar los resquemores de todo tipo que la figura de Daniel Scioli despierta hacia adentro del kirchnerismo. Ya que estamos, cualquier encuesta de las habidas y por haber, de las más confiables o entre las menos consideradas, refleja que las sospechas y las reservas hacia el gobernador son antes un debate ideológico intramuros que una preocupación masiva. La gran mayoría popular identifica a Scioli con Cristina. Volviendo, en aquel sentido de la abundancia de aspirantes bonaerenses, se puede dar por sensato que el lanzamiento de Aníbal Fernández busque operar como un gran ordenador del espacio peronista. Se sabe, el jefe de gabinete tiene una presencia respetada entre los caciques del conurbano y aún más allá de las fronteras pejotistas provinciales. De modo que a priori asoma como el más indicado para disciplinar esa tropa, y tampoco está de más conjeturar que se largó con el guiño de la presidenta precisamente para eso. En principio, y salvo lo ya muy improbable de que Sergio Massa descienda a una candidatura por la gobernación en alianza con Macri, tal como se lo pide casi a grito pelado la prensa opositora, el triunfo oficialista en la provincia de Buenos Aires está poco menos que asegurado. Pero el tema es por cuál margen y cuánto de esa distancia sobre el resto podría verse perjudicada si el peronismo presenta en las PASO una sábana de oferentes. Ayer circuló una nueva alquimia que sería acuerdo Macri de Narváez. El peronismo tiene la buena noticia de que en las filas de Massa están huyendo a granel, hasta el punto de parecer que el último apagará la luz, y que además lo hacen para retornar junto a Scioli. Pero hay la mala o riesgosa noticia de esa multioferta de precandidatos. Allí es donde posiblemente talle Aníbal para marcar la cancha de lo que quiere la jefa, o más bien de lo que no quiere. Y no al margen, sino a propósito de esta ingeniería
La convocatoria de Cristina a darse una ducha de humildad reabre especulaciones sobre si será candidata a algo. Ese es el terror de la oposición, si se da por cierto que en efecto la oposición quiere ganar. Y asimismo remite al interrogante de ¿a qué tanto temor? Si la decadencia kirchnerista es irreversible. Es un aspecto que no deja de ser curioso porque nadie del grueso opositor explica en qué reside una popularidad presidencial que ellos aceptan como existente, a contramano del presente inmoral y horizonte catastrófico que enumeran todos los días. Como fuere, para ir redondeando, lo que volvió a quedar claro esta semana es la centralidad de Cristina en la escena política. Bastó su aparición con unas premisas selectivas, apenas las iniciales, para que el mundo mediático corriera detrás de la agenda fijada, otra vez por ella. No solo fue relegada la novela de Lorenzetti y compañía, sino también la atención paritaria y las modificaciones en el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Pero también en eso primereó el oficialismo, aunque deban registrarse sus contradicciones, sus deficiencias. El intento de poner tope a los aumentos salariales que surjan de las negociaciones colectivas, a fin de evitar un traslado inflacionario, manifiesta la debilidad del gobierno frente a los grupos concentrados que forman los precios. No tañe demasiado nacional y popular que digamos el llamado a los gremios para ser responsables en los incrementos que se pacten. Sin embargo, la tirantez quedó desactivada en parte por la reforma que se anunció en las escalas de ganancias, por supuesto de esto en este programa precisará Heller, reformas que alcanzan a alrededor de un 70% de los afiliados sindicales que figuran como empleados en relación de dependencia. El cálculo gubernamental es que desde este mes esos sueldos se incrementarán entre 4 y 6 puntos porcentuales, a lo que deberá agregarse un 25% promedio, 26%, de lo negociado en paritarias. Ninguna cifra que sirva para tirar manteca al techo, y nunca debe perderse de vista que se habla de los empleados registrados, mientras continúa vigente un tercio o más de trabajadores en negro. Para el caso, empero, estamos hablando de capacidad de iniciativa política, no de números. De hecho, el paro sindical de marzo pasado, anclado únicamente en la modificación del mínimo no imponible, se reveló insípido, no ha tenido ninguna repercusión proyectiva. Significa que el ámbito de la economía en el que deben sumarse la estabilidad de las reservas y la quietud de ese indicador psicopatero que es el dólar blue, no muestra síntomas de alteraciones graves. Cabe dejar aclarado que esto no es una pintura de rosas. Es simplemente una verificación de que en la coyuntura, o al menos en la coyuntura, el gobierno continúa teniendo la sartén por el mango. De otro modo, no se explica un nerviosismo opositor que por algo persiste en atrincherarse en andanzas judiciales y exigencias de que el palo anti-K se unifique de una buena vez, so pena de volver a perder las elecciones.